finalmente estamos hablando del hijo de la consejera presidenta del INE, que va a gestionar las elecciones de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos, ¿no? Es un joven que se acaba de titular este año y el cargo que le dio la ministra Yasmín Esquivel con 82,000 pesos de sueldo bruto, pues necesita al menos 2 años de experiencia. Hoy se dio a conocer una investigación periodística de MX en donde se documentó cómo es que Luis Rogelio Piñeda Tadei, el hijo de Guadalupe Tadei Zavala, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pasó de tener un puesto pues bastante modesto, digamos, en el Congreso de Sonora, a fungir como secretario auxiliar 2 en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La diferencia en términos de sus honorarios, ahorita está recibiendo un sueldo de 82,825 pesos y su sueldo previo pues era de 20 y tantos. Hay, por supuesto, además de esta importantísima escalada, digamos, de su vida profesional, pues hay violaciones claras a lo que el propio puesto requiere para las personas en términos, por ejemplo, de la experiencia que tienen que tener para ocupar un cargo así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que Luis Rogelio Piñeda Tadei simple y sencillamente no cumple con esos requisitos. Sandra Romandía, directora editorial de MX, me da siempre muchísimo gusto platicar contigo. Y bueno, pues una revelación importante porque finalmente estamos hablando del hijo de la consejera presidenta del INE, que va a gestionar las elecciones de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos, ¿no? Así es, Ana Francisca, gracias por el espacio. Pues sí, es una nota que al final revela un sistema, ¿sí? Que nos pinta de cuerpo entero, digamos, las relaciones que hay entre los grupos de poder. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta investigación, en la que, como bien dices, pues descubrimos que en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, que hay que explicarlo, no es que la Corte lo contrate al hijo de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, sino es específicamente la ministra Yasmín Esquivel, abiertamente morenista, quien va por el cargo, a competir por el cargo de ministra, contrata en el marco de la reforma, de la discusión de la reforma judicial, porque acaba esto de ocurrir hace aproximadamente un mes, al hijo de la que va a ser el árbitro electoral precisamente para esta elección de jueces, magistrados y ministros. Luis Rogelio Piñeda Tadei, Sí. pues es un joven que se acaba de titular este año y el cargo que le dio la ministra Yasmín Esquivel con 82,000 pesos de sueldo bruto, pues necesita al menos 2 años de experiencia Sí. y que consultando con abogados en la corte, pues tendría que haberlos tenido esos 2 años ya una vez titulado Claro. como abogado. Sí, porque Sin embargo, seguro lo que, anomalías. seguro lo que Ujú. ellos argumentan es, bueno, pues yo llevo de experiencia en el Congreso de Sonora trabajando, pues sí, pero tienes que ser primero licenciado en Derecho y a partir de que te dan la cédula profesional o tu título profesional, entonces a partir de ahí corren los 2 años de experiencia como licenciado en Derecho, ¿no? Así es, y así lo menciona la ley. Entonces, desde ahí, pues ya es una falta. Y lo otro que, por supuesto, pues llama la atención es que en este contexto de la discusión de la reforma y demás, pues se haya contratado al hijo, ¿no? En MX hablamos con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Se dijo un poco sorprendida, dijo que no estaba segura que si su hijo estaba trabajando ahí, que había venido a la Ciudad de México a buscar algunas oportunidades, que iba a verificar a ver dónde había quedado y que ella no veía un conflicto de interés, aunque lo iba a revisar. Esa fue la respuesta de la que va a ser el árbitro electoral en las próximas elecciones de jueces, magistrados y ministros. Y por otra parte, Ana Francisca, pues también hablamos con trabajadores de la propia corte y de la propia ponencia de Yasmín Esquivel, los tenemos grabados, quienes nos dicen pues que no lo han visto ahí, que lo tienen registrado, que está su correo, está todo, su plataforma interna dentro de la corte, y de la ponencia, pero él no aparece. Otra cosa que llama la atención,
finalmente es que después de publicar el reportaje borraron la información. ¿Cómo? Esta información que era consultable en la página de la ponencia de la ministra de la Corte, pues la bajaron pero pues claro, tenemos en MX los documentos, las grabaciones, la misma entrevista con la consejera presidenta del INE, en la que pues señala que sí, que ella tenía conocimiento que su hijo iba a estar trabajando en algo, pero que consideraba que no había conflicto de interés. Bueno, pues claramente ahí hay preguntas que responder. Cuando se borra esta información, bueno, pues no tendría por qué borrarse si la cosa no tuviera algo pues de sospechoso o de claramente incorrecto, Sandra. Sí, así es. Aparte, bueno, el equipo de comunicación social de la ministra estuvo haciendo algunas llamadas a periodistas y demás para decir que la información era falsa y los documentos presentados por MX eran falsos, eran apócrifos. Sin embargo, insisto, tenemos toda la evidencia de cómo fueron descargados del sitio oficial, pero también de lo que dicen los propios trabajadores de la ponencia. De tal manera que es innegable que esto ocurrió y pues ahí queda en la mesa la duda, Ana Francisca, Pues igual sí. de cómo es que se comportan las autoridades que deberían de ser imparciales en este contexto, pues en el que pues bien se ha dicho que el Poder Judicial pues de alguna manera vendría a estar desmantelado para terminar a favor, ¿no? De otros poderes en este país. Ustedes estaban, me habías dicho que iban a presentar, digamos, todos estos documentos, toda la parte, digamos, documental del reportaje que tienen, que de hecho en la propia página de MX, bueno, pues ahí están subidos los documentos, se pueden consultar. Pero bueno, pues sí, ponerlo sobre la mesa y que respondan las partes indicadas. Ahora, si Yasmín Esquivel, Sandra, no respondió a temas como el aparente plagio de su tesis de licenciatura y su tesis de doctorado, en fin, difícilmente, o sea, no estamos en una temporada en donde los políticos asuman sus responsabilidades, quiero decir. No, y estamos en una temporada donde la verdad ha sido bastante degradada, donde pues es fácil decir eso no es Y ya, cierto, eso es sí. falso, sin presentar evidencias, pero lo importante, Ana Francisca, y que yo te agradezco, es el trabajo periodístico que sí muestra evidencias, que sí muestra pruebas, que sí muestra documentos y que sí revela sistemas, insisto. Este es en el sistema en el que estamos en estos momentos viviendo. El hijo recién graduado del árbitro electoral en este país, contratado por una ministra abiertamente morenista, Ujú. que pues va a ser candidata a ministra en el próximo proceso de Y, elección de y que ministra. ha defendido, por supuesto, la reforma en los términos del presidente López Obrador. En fin, sí, tienes absolutamente toda la razón. Así. Sandra, te agradezco muchísimo este tiempo. Estamos en el tema, obviamente no vamos a soltar el dedo del renglón. Supongo que ustedes en MX mucho menos. Sí, no, muchas gracias y vamos a estar publicando en las próximas horas carpetas con más hallazgos y más revelaciones de lo que está pasando dentro de la ponencia de Yasmín Esquivel. Te agradezco mucho, Sandra.